que tuvo 2 hermanos. Y ahora también sabemos que María era hermana que Moisés, era la hermana mayor. ¿Sí? Y noten que en el pasaje que acabo de leer, nombran que Amram y Jocabed tuvieron a Aarón, a Moisés y María. Notan que María, siendo la primera, es la última nombrada en algunas ocasiones. En este caso se nombra porque vamos a hablar de ella más adelante, pero en otros casos, según tradición judía, las mujeres no eran tenidas en cuenta dentro del linaje, ¿no? Era muy importante que lo tengan en cuenta. Entonces, ¿por qué sabemos que María era la mayor? Por este contexto, cuando ustedes se dan cuenta que la madre fabrica esta canasta, dice que su hermana estaba viendo, o sea, tendría que ser una mujer que ya hablaba, y lo que hablaba era el idioma egipcio, porque se dirigió a la hija de Faraón, y era mayorcita para poder haber seguido. Se cree que tenía por ahí 10, 12 años aproximadamente. ¿Cuántos años le lleva a Aarón a Moisés? Eso lo responde Éxodo capítulo 7, verso 7. Era Moisés de 80 años y Aarón de 83 cuando hablaron a Faraón. Entonces es bonito porque la Biblia nos regala cada uno de esos detalles que permiten formar un poco la historia, ¿no? De una mejor manera para poder tener más. Éxodo 7:7. Entonces podríamos decir que María y Aarón nacieron unos años antes del edicto infanticida. ¿Cuál es el edicto infanticida? El edicto que ha dicho Faraón frente a los niños. Y viéndole, verso 2, la parte B de Éxodo capítulo 2, y viéndole que era hermoso, ¿quién vio que era hermoso? Jocabed, viéndole que era hermoso, le tuvo escondido 3 meses. A María le pasó lo mismo que a mi mamá. Ella vio que yo era hermoso. Sí, ella le pasó exactamente lo mismo, y le pasó exactamente lo mismo que le pasó a su mamá también. ¿Qué madre puede ver su hijo y dice qué niño tan feo? Ninguno. De hecho hay un cuento acerca de es como una fábula de los animalitos que le dice, hey, cuídeme a mis crías. ¿Y cómo puedo saber qué son sus crías? Porque son los animalitos más lindos de toda la selva, ¿no? Entonces, realmente necesitamos hacer claridad para entender un poco la palabra hermoso, porque cuando hablamos hermoso aquí, inmediatamente nos imaginamos a un muchacho rubio, de ojos verdes, de nariz aguileña, de mentón partido, ¿sí? Y que cuando se sonreía le hayan huequitos aquí. Entonces, inmediatamente pensamos en eso, en nuestra mente occidental, pero realmente cuando fue escrito el pasaje, no nos habla de esa belleza que la televisión nos ha vendido, ¿no? Donde unos son bonitos y otros son feos, ¿sí? O donde unos somos bonitos y otros son feos. No, mentira. Entonces, la hermosura significa señal de favor divino. En este pasaje, en el hebreo es digno o agradable ante los ojos de Dios. Para comprobar esto, necesitamos el complemento de la Biblia. Hechos capítulo 7, verso 20 nos regala realmente este mismo pasaje. Cuando Esteban hace su predicación, él habla de este momento y dice exactamente lo mismo. Acompáñenme a leerlo, por favor. Dice Hechos 7:20. ¿Estamos? Dice, en aquel mismo tiempo nació Moisés y fue agradable a Dios. Ustedes podrían colocar la palabra ahí, y fue hermoso. Eso es lo que significa, y fue hermoso, era un niño hermoso. O sea, había algo en él, era agradable a Dios, y fue criado 3 meses en casa de su padre. Ahora, a ella le pasó algo tremendo, ¿no? Vio que era hermoso, y en ese momento
ella lo ocultó. Precisamente porque era hermoso, ella lo protegió, y dentro del contexto hermoso es que era agradable, había algo. Esta apariencia de hermosura extraordinaria inspiró a Jocabed a predecir la grandeza futura de Moisés. ¿Me hago entender? Ella como madre, cuando ve a su hijo, ve en él algo especial, ve esa hermosura, algo extraordinario, que lo que hace de alguna manera es predecir su futura grandeza, y de esa manera protege la vida de su hijo durante 3 meses. Hay algunas leyendas al respecto, y simplemente son leyendas, no están en la Biblia, y donde se dice que el historiador Flavio Josefo, que fue un historiador judío que se convirtió, bueno, tranquilo Iván, no hay problema. Flavio Josefo recibe, dice en sus historias, o hay una leyenda donde Amram, Dios se le aparece a Amram y le dice que su hijo, o sea Moisés, iba a humillar a los egipcios. No se sabe si fue verdad o no, pero en últimas eso fue lo que terminó ocurriendo cuando Moisés va y se enfrenta a los egipcios, y todos sabemos cómo salieron con mano fuerte de parte de Dios. Entonces, lo que podemos ver es que aunque Moisés abrió los ojos en un mundo hostil, sin embargo tenía algo especial a su favor. ¿Saben qué tenía especial a su favor? Es que él era hijo de padres creyentes. Y yo pienso que para nosotros debe ser un reto también. ¿Sí? Nuestros hijos, al igual que Moisés, están naciendo o han nacido en un medio hostil, ¿sí? En un medio muy peligroso, en un medio muy fuerte. Pero nosotros como padres estamos llamados a ser como Amram y Jocabed. ¿Qué estamos llamados a hacer? A hacer de nuestros hijos hombres y mujeres de Dios, hombres creyentes, ¿sí? Padres creyentes eran Amram y Jocabed, que influenciaron a su hijo, ¿sí? Y nosotros también debemos influenciar a nuestros hijos como lo hicieron esos padres. ¿Cómo sabemos que Amram y Jocabed fueron padres creyentes? Y eso fue lo especial que tenía Moisés, que nació en una cuna de creyentes, en una casa donde tenían una fe fuerte hacia Dios. Miren lo que nos dice Hebreos capítulo 11, verso 23. Hebreos 11, 23. Dice la palabra del Señor: por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron, ¿qué? Otra vez, niño hermoso, o sea, tenía un favor especial, y no temieron al decreto del rey. Noten que quién fue, según Éxodo capítulo 2, quién fue la que vio en su hijo esto especial. La mamá. En Éxodo 2:2 dice que fue la mamá, pero Hebreos nos dice que fue escondido ¿por quién? Por sus padres. O sea que Amram también hizo parte de esta historia, de esa estrategia de ocultar a su hijo, porque vieron en él algo especial. Y tomaron fe en Dios y confiaron en Dios, y eso fue lo que ellos definitivamente hicieron con su hijo. Ahora, que ellos hayan tenido fe, dice aquí por la fe. ¿Qué es la fe? La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Ellos no podrían ver, de hecho el futuro era incierto para su hijo, donde había un edicto de muerte, ¿sí? Pero ellos tenían una fe, una certeza de que Dios iba a hacer algo especial con su muchacho. Quizás sabían que iba a ser el libertador, ¿sí? Impresionante esto. Y es muy lindo que ellos hayan tenido fe en medio de un mundo hostil y en medio de una sociedad donde ustedes se dan cuenta, no se ha hablado mucho. La fe de Abraham, de Isaac y Jacob ha quedado en el pasado, o sea, no hay algo que marque definitivamente esta fe
de los patriarcas. Y aquí Amram y Jocabed están mostrando una diferencia frente a todo el pueblo. Entonces, por el libro de Hebreos vemos que Amram y Jocabed mantenían una relación con Dios, porque hacen parte del hall de la fama. Cada vez que ustedes encuentran esos nombres prominentes en el libro de Hebreos del capítulo 11, usted puede decir, no solamente Abraham fue el padre de la fe, cada uno de esos hombres y mujeres que están ahí escritos, Dios nos está dando testimonio de ellos, de que fueron hombres y mujeres de fe. Por eso, el título de ese estudio es la familia, una familia de fe, ¿sí? La historia de una familia de fe. Entonces, la fe es algo que nosotros debemos transmitir a nuestros seres queridos, ya sea a nuestro cónyuge, a nuestro hermano, a nuestros padres, a nuestros hijos. Aquí en Éxodo nos dice que Jocabed, esta mujer vio que su hijo era hermoso y quizá ella fue la que le transmitió a su esposo y le dijo, mi amor, mira, nuestro hijo, ve un favor especial en él. Y quizá animó a su esposo, ellos estaban exponiendo su vida, porque ustedes saben que cuando hay un edicto, si no se cumple ese edicto, estaban no solamente exponiendo la vida del niño, sino la vida de ellos, la vida de sus hijos, al saltar, al violar un edicto que había sido dado por parte de Faraón. Entonces, la fe es algo que nosotros tenemos que transmitir, la fe es algo que deberíamos de impartir. Si mi esposo, si mi esposa no se caracteriza por un hombre o por una mujer de fe, pues lo que yo tengo que hacer como cónyuge es animar a mi esposo a que tenga fe en Dios. ¿Y cómo es posible esto? ¿Cómo viene la fe? La fe viene por el oír la palabra de Dios. Por eso ustedes se dan cuenta que en cada estudio es inminente que digamos cómo está mi relación con Dios, cómo está mi tiempo devocional con Dios en casa, porque la fe viene por el oír la palabra de Dios. Cuando nosotros tenemos un devocional en casa, cuando tenemos un hábito de leer la Biblia en casa, de orar, pues vamos a tener una bendición muy especial, y es que vamos a impactar o vamos a alimentar de fe a nuestros hijos. Estoy seguro que cuando mis hijos vivan una situación adversa, donde vean una sin salida, ellos van a recordar historias de la palabra de Dios que van a traer fe a su corazón, porque una de las obras del Espíritu Santo es recordarnos lo que hemos aprendido de Él, ¿no? Es muy bonito. Entonces necesitamos definitivamente transmitir nuestra fe. Amram y Jocabed tomaron medidas inspiradas no solo en el afecto paternal, sino por una fe firme en que las bendiciones de Dios harían prosperar sus esfuerzos por salvar a su hijo. Aquí encontramos una pareja piadosa que nos da un ejemplo a nosotros. A los padres que estamos aquí, animemos a nuestros hijos a tener fe en Dios y no tener fe en la fe, porque a veces como padres decimos, hijo, tenga fe, pero tenga fe en quién o en qué. No es tener fe en la fe, sino fe en el que es, en Jesucristo, fe en Dios, ¿vale? Es muy importante. La historia de la fe de Moisés. ¿Dónde empezó la historia de la fe de Moisés? ¿Dónde creen ustedes que empezó la historia de la fe de Moisés? Porque Hebreos 11:23 dice, por la fe Moisés fue escondido. ¿Quién actuó en fe? ¿Moisés? No, los padres escondieron a Moisés porque tuvieron fe. Eso es lo que dice ese pasaje. Pero en el verso 24 nos dice de Hebreos 11, no lo tengo aquí, pero también habla de que Moisés, por la fe, esa ya es su fe. Pero el tema es, ¿dónde inició la fe de Moisés? La fe de Moisés inició en su casa, porque sus padres le enseñaron acerca de la fe. Entonces, la historia de fe empezó en la casa de sus padres, al igual que donde empezó la historia de fe de Timoteo. ¿Se acuerdan que Pablo le dice a Timoteo, trayendo a la memoria la fe no fingida que habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también?
Segunda de Timoteo 1:5. Entonces, recuerden, Timoteo tenía un padre que era griego, ¿sí? Y era hijo de una madre judía. Y su fe nació con su abuela. Abuelos que están aquí, enséñenle su fe a sus nietos. Si sus hijos no le enseñan su fe a sus nietos, que ustedes sean los hombres, las mujeres que marquen a sus hijos con respecto a la fe. Muy importante, que sienten a sus nietos en las piernas y cuéntenles historias de la palabra de Dios, para que ellos el día de mañana puedan tener fe en Dios. La fe de Timoteo fue una fe transmitida por su abuela a su madre y de su madre a él. Verso 3 de Éxodo capítulo 2. Pero no pudiendo ocultarle más tiempo, tomó una arquilla de juncos y la calafateó con asfalto y brea, y colocó en ella al niño y lo puso en un carrizal a la orilla del río. No pudo ocultarle por más tiempo. ¿Por qué será que no pudo ocultarle por más tiempo, sino solo por los 3 meses? Porque se le venció el tiempo de lactancia y de licencia de maternidad. No creo que fue por eso, ¿no es cierto? Pero ¿saben algo? Yo creo que es porque era propio de la edad. Es propio de la edad. A los 3 meses, y lo digo por caso, ahorita que estamos viviendo un nuevo bebé por parte de mi familia, de mi casa, el niño, Juan Marcos, el hijo de mi hermana, solamente hasta hace menos de 5 días, solo tomaba tete o pucheca, pecho, dormía y dormir, comer, y el niño no se siente. Ve, Juan Marcos es tan juicioso. Hace 3 días ese Juan Marcos tan juicioso, no sabemos dónde le quedó el juicio, pero ya mi hermana no puede ocultar su llanto, ¿no? Llora, quiere tener la pucheca todo el tiempo, quiere estar ahí en el seno de la mami todo el tiempo. Entonces puede ser que eso mismo ocurrió con Moisés, ¿no? 3 meses, o sea, prácticamente es un tiempo propio de su edad. Ya empieza, ya era difícil, perdón, se siente más, porque en esos primeros días está durmiendo, comiendo, y es fácil de ocultarlo, pero ya no se puede ocultar más. Y aquí nos dice que ella tomó juncos. Los juncos eran como unos papiros, ¿sí? Podían ser recolectados en áreas pantanosas a lo largo del río Nilo. Recuerden que en el Nilo había también cocodrilos, había una cantidad de cosas que eran peligrosas. Cuando esa mujer estaba haciendo toda esa canasta, ella estaba tratando de realmente proteger a su hijo bien al ponerlo allí, y al calafatearlo, al poner esa brea, ¿sí? ese pegamento, lo que hacía también era que cuando lo pusiera allí en el río, a la deriva, a la buena de Dios, confiando en que Dios tomaría la vida de su hijo, pues eso que ella estaba haciendo lo tenía en su corazón, ¿no? ¿Cómo protegerlo? Pero llegaba un momento donde iba a soltarlo y a ponerlo en las manos totalmente de Dios. Entonces, aquí nos enseña algo Jocabed muy, muy especial, y Amram, y es que cuando estamos rodeados de maldad, a veces podemos sentirnos frustrados por lo poco que podemos hacer. Estamos rodeados de maldad. ¿Qué maldad rodeaba a ellos? Una sentencia de muerte, ¿sí? Y nos sentimos frustrados a veces de esas leyes. Nos sentimos frustrados de cosas que son injustas y que atentan contra nuestra vida. Pero cuando estemos rodeados del mal, debemos buscar maneras de actuar contra él, o sea, de actuar contra el mal, y luego confiar en que Dios utilizará nuestro esfuerzo, por muy pequeño que sea. A veces nos rendimos tan fácil frente al mal, simplemente decimos el mal está ahí, y a veces simplemente decimos una crítica, pero no luchamos en contra del mal. No sé si me estoy dando a entender.
Pero a veces vemos cómo salen leyes hacia el aborto, vemos cómo salen leyes hacia el matrimonio del mismo género, del mismo sexo, perdón, de homosexuales, lesbianas, y cómo salen una cantidad de leyes favoreciendo a un grupo que va en contra abiertamente de la palabra de Dios. Y como cristianos lo único que hacemos a veces es criticar, pero no hacemos una acción que vaya en contra de ese mal, ¿sí? Y confiando que Dios puede utilizar nuestro esfuerzo, por pequeño que sea o parezca. Esta mujer se encontraba con algo muy fuerte, su hijo iba a morir. Piensen en eso, su hijo iba a morir. Pero ella dijo, bueno, hay una forma de yo prolongar un poco más su vida y yo sé que Dios va a hacer algo con él, porque este niño ha sido favorecido por Dios. Era un pequeño esfuerzo, pero confiaba absolutamente en Dios. Miren el verso 4 en adelante, como el Señor nos habla aquí. Y una hermana suya se puso a lo lejos para ver lo que le acontecería. Es por eso que pensamos que María tendría, algunos piensan que tenía de 10 a 12 años de edad en aquel entonces, ¿no? Es una mujercita que puede ya valerse por sí misma. Y la hija de Faraón descendió a lavarse al río, y paseándose sus doncellas por la ribera del río, vio ella la arquilla en el carrizal, y envió a una criada suya a que la tomase. Y cuando la abrió, vio al niño, y aquí que el niño lloraba. Y teniendo compasión de él, dijo, de los niños de los hebreos es este. Entonces su hermana dijo a la hija de Faraón, iré a llamarte una nodriza de las hebreas para que te críe este niño. Y la hija de Faraón respondió, ve. Entonces fue la doncella y llamó a la madre del niño, a la cual dijo la hija de Faraón, lleva a este niño y críamelo, y yo te lo pagaré. Y la mujer tomó al niño y lo crió. Y cuando el niño creció, ella lo trajo a la hija de Faraón, la cual lo prohijó y le puso por nombre Moisés, diciendo, porque de las aguas lo saqué. Si algo hay que salta a la luz en este relato, no sé ustedes, pero en mi corazón, es que el libro de Éxodo nos habla mucho acerca de la soberanía de Dios, ¿sí? ¿Por qué podemos ver la soberanía de Dios? ¿Qué era la soberanía de Dios y cómo, o sea, la forma ilógica como Dios trabaja? Y eso me golpea siempre. Por eso, cuídense mucho cuando su mente trate de como llevarlos a la parte lógica de muchas cosas que Dios les ha mandado a hacer, que realmente son ilógicas. ¿No les parece a ustedes ilógico la forma en que está trabajando Dios? Yo les hago esta pregunta, si ustedes fueran Dios, ¿ustedes hubiesen planeado, hubiesen actuado soberanamente de esta manera? Yo creo que no. Yo creo que si esa mujer puso el hijo allí en el río a la aventura, sabiendo que Dios iba a hacer algo con él, uno dice, yo voy a enviar algo que sople, un viento que sople, para que lo saque de Egipto, y lo lleve al lugar seguro, donde ya no buscan al niño para matarlo, donde no lo van a matar, y lo coge una familia muy adinerada, y que sean cristianos y lo forme, pero uno dice que lo forme el mismo Faraón, uno dice, eso solamente se le ocurre a Dios, y ese es Dios, Yo creo que a nosotros vuela nuestra mente la forma de actuar de Dios. Y miren aquí algo tan tremendo. Faraón trató por todos los medios de destruir a los infantes. Y vamos a ver que de allí mismo, de la última herramienta que él usó, la última fórmula que él usó, que fue, los niños deben de lanzarlos. Miren lo que dice Éxodo 1:22. Entonces Faraón mandó a todo su pueblo diciendo, echad al río todo hijo que nazca, y a toda hija preservad la vida. ¿Sí? Y de allí mismo es donde Dios va a sacar y a rescatar la vida de Moisés para hacer algo maravilloso. Entonces aquí está Moisés en el lugar en donde Faraón había mandado que debían poner a los niños. Pero Dios recompensó grandemente la fe de los padres de Moisés. ¿Pueden ver cómo Dios recompensa la fe tuya y mía? ¿Pueden ver cómo recompensó la fe
de esta pareja de padres piadosos que hicieron su parte. Miren la forma en que recompensó. Primero, tocó el corazón. Lo primero que hizo fue hacer descender a la hija de Faraón en el momento preciso. Dios llevó a la hija de Faraón a una cita divina, sin ella saberlo. ¿Cuántas personas van yendo por el mundo sin saber dónde van y van guiados a una cita divina? A una cita que Dios ha diseñado, pero que ellos ni siquiera saben. Ellos simplemente piensan que están cumpliendo con la rutina del día, que es ir a trabajar, que es ir a bañarse, que es ir... Y en ese ir de su diario caminar, Dios dispone una cita divina, y Dios le dispuso una cita divina a esta mujer, a encontrarse con Moisés allí. ¿Qué más hizo? Tocó el corazón de esta mujer para que sintiera compasión del niño. Recuerden que ella es la hija del faraón, y Dios la movió para que tenga compasión de Moisés. ¿Qué más pasó? Hizo que la hija de Faraón aceptara la propuesta de la hermana de Moisés. Mire, yo la veo con ese niño, le gustaría que yo le traiga una mujer para que venga y la ayude a cuidar. Recuerden que estaban matando niños por cantidad, entonces cada mujer que recién había acabado de tener su bebé y podía lactar. Y esa mujer le dice, ¿quiere que le traiga una de los hebreos para que venga y le ayude a cuidar al niño? Sí, claro, gracias. ¿Quién hizo eso? Y va y trae, ¿y a quién trae? Trae a Jocabed. Y además, ¿quién pensaría dentro del plan de Dios que cuando esta mujer despide a su hijo y no sabe si lo volverá a ver, ahora la mandan a llamar no solamente para que cuide a su propio hijo, sino que le van a pagar por eso? ¿Ah? Qué trabajo tan digno, ¿no? El de esta mujer. Le están pagando por cuidar a su propio hijo. Ella lo haría con gusto sin necesidad que le paguen, porque una mujer lo haría sin necesidad. Una madre hace el trabajo más valioso sin necesidad de recibir una paga, porque lo hace con todo su corazón. Entonces, ¿saben la forma en que Dios actúa? Inmediatamente viene a mi corazón este pasaje que Dios me estaba hablando una y otra vez, y puedo verlo aquí, y yo no sé si ustedes también lo puedan ver. Yo no me imaginaría este plan, pero como gracias a Dios no soy Dios, Él es maravillosamente bueno, Él es supremamente fiel. El plan de Dios es maravilloso. Miren lo que dice Efesios capítulo 3, verso 20 y 21. Efesios 3, 20 y 21, me encanta este pasaje porque no sé si ustedes coinciden conmigo, pero Dios hizo más allá de lo que esta mujer podía esperar o pensar. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. ¿Se imaginan cuál fue la oración que pudo haber hecho esta mujer antes de soltar a su hijo en ese canasto? Ay, Señor, te pido que lleves a un buen lugar a mi hijito, Señor, cuídalo. Sin saber, sin entender, sin imaginarse que lo que iba a ocurrir es que le iban a llamar a cuidar a su hijo y le iban a pagar por eso. Increíble. Más allá de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a Él sea la gloria en la iglesia en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. ¿No le ha pasado a usted que a veces ora por algo, pero el Señor le da mucho más allá de lo que usted puede imaginarse? Y usted se sonríe, o sea, Dios es especialista en sacarnos una sonrisa. Es especialista en hacernos reír y decir, uy, Señor, tú te la tenías guardada, ¿no? O sea, tú eres maravilloso, o sea, yo simplemente te pedí esto, pero tú me das mucho más allá de lo que yo me puedo imaginar. Y ese es Dios, es un Dios especialista en sacarnos una sonrisa, en bendecirnos, porque Él se complace en hacerlo. Dios estaba asegurando que Moisés tendría lo mejor de lo mejor, ¿sí? Y qué mejor que estaba su mamá allí, y era por un tiempo. Pero miren también lo que ocurrió en el verso 10.
En el verso 10 dice, cuando el niño creció, ella lo trajo a la hija de Faraón, la cual lo prohijó. La palabra prohijar significa adoptar, significa ser tutor o mentor, como, pero tiene más de adopción, ¿sí? Y le puso por nombre Moisés, diciendo, porque de las aguas lo saqué. Otro puntico para ver la forma de la gracia de Dios, ¿no? Miren la gracia de Dios. El río Nilo era uno de los dioses de los egipcios. Ustedes saben que los egipcios tenían dioses. El río era parte de un dios. Y cuando Faraón mandó a que le entregaran los niños, ¿qué estaba haciendo? Estaba prácticamente honrando a su dios, honrando a uno de esos dioses, o dando tributo a ese dios. Y lo gracioso de esto es que Dios está burlando de los egipcios y está sacando un libertador desde el propio río Nilo, que era considerado un dios para ellos. ¿Sí? Se cree que la edad en que podría tenerlo, o sea, cuando el niño creció, ella lo trajo. ¿Qué edad es esta? Se cree aproximadamente que era la edad de 3 a 5 años. Se cree que fue de 3 a 5 años que Jocabed pudo disfrutar de su hijo. Ella lo llevó a la hija del faraón. Este tiempo, noten aquí, para ustedes es poco tiempo o mucho tiempo. Es muy poco tiempo. Pero ¿saben? Para Jocabed y para Amram fue el tiempo suficiente para formar el carácter de Dios a su hijo, para formar en la fe a su hijo. Solo 3 años, solo 5 años. Si digamos que fueron 5 años, fue el tiempo suficiente que ellos aprovecharon al máximo para formar a su hijo. Y vamos a verlo, que la Biblia nos va a hablar un poco de esto. ¿Y por qué? Porque la Biblia nos dice en Proverbio 22:6, instruye al niño en su camino, que cuando sea viejo, él nunca se apartará de él. Todos los padres creemos que no hay nadie que pueda proteger a los niños mejor que un padre, ¿no es cierto? Pero realmente, a veces podremos decir, no, claro, mejor que nosotros. ¿Quién puede ser mejor que nosotros para proteger a nuestros hijos? Dios. A veces lo decimos, pero en los actos y en la forma que caminamos y que enseñamos, instruimos a nuestros hijos, a veces parece que lo que decimos no lo creemos, porque es de lo que menos le hablamos a nuestros hijos muchas veces. Todos creemos que el que puede cuidar mejor a nuestros hijos es Dios, pero en la vida práctica no parece que realmente creyéramos eso, porque muy poco algunos hogares toman un tiempo para hablarle a sus hijos de Dios y de instruirlos en la palabra del Señor. Yo nunca como padre podré cuidar a mis hijos mejor de lo que Dios pueda cuidarlos, ¿sí? No significa entonces que no hagamos nuestra parte, nos corresponde hacer nuestra parte, pero también hay un momento en el que como padres debemos soltar la mano de nuestros hijos. Todos nosotros, los que somos padres aquí, los que todavía tenemos nuestros hijos en casa, los que ya han pasado por este momento, va a haber un momento en la vida donde como padres vamos a tener que soltar la mano de Dios de nuestros hijos. ¿Sí? Vamos a soltar la mano, de nuestros hijos. Y debemos de prepararlos para ese momento y confiar en Dios. A mí el Señor me regaló un pasaje que siempre recuerdo y lo recordé haciendo ese estudio, y está en el Salmo 97:10. Fue una promesa que Dios me dio con respecto a mis hijos, ¿sí? Cuando llegó el momento de soltar por primera vez a Mateo, a que cogiera un bus, a que cogiera el mío, Dios me regaló este pasaje. Yo dije, Señor, ¿será que lo mando? No lo mando, es que está muy pequeñito. Tenía como 12 años, 11 años. Y yo, uy, Señor, me da miedo que venga con otros compañeritos. Y el Señor me dijo, Hernando, ahí va a llegar un momento. Claro, no era el momento de soltarlo del todo, pero Salmo 97:10 dice, los que amáis a Jehová, aborreced el mal. Él guarda las almas de sus santos, de mano de los impíos los libra. Esa fue una promesa que Dios me dio y siempre la recuerdo. Siempre recuerdo que
cuando mi esposa tiene susto de que Mateo tiene que salir y tiene que dar vueltas o algo así, y yo le digo, amor, el Señor ha de cuidar a Mateo. ¿Sí o no? Y la primera vez que uno suelta a su hijo, uno dice, wow, tremendo. Pero ¿se pueden ustedes imaginar que los padres de Moisés hicieron todo lo que pudieron haber hecho con él antes de entregarlo a la hija de Faraón? Recuerden que representa a Faraón, o recuerden que representa a Egipto, representa el mundo. Le instruyeron, Amram y Jocabed instruyeron, llenaron su alma de la palabra de Dios, y cuando Moisés estuvo en medio de la mundanalidad de Egipto, esto no corrompió su alma. ¿Sí? Podemos pensar por un momento cómo se sintieron los padres de Moisés cuando dejaron ir. Imagínense cómo se sintió el corazón de Jocabed cuando empezó a soltar a su hijo en esa canasta. Increíble, ¿no? Es algo tenaz, pero es una fe. Había una certeza de ella. Porque ella no simplemente lo dejó en el agua para que se hundiera y muriera. Ella sabía que Dios iba a hacer algo con él. Que lo volvería a ver, no sabía. Pero tremendo el corazón de esta mujer. Entonces, es muy especial ver lo que el Señor nos muestra aquí. Miren lo que nos dice en el verso 11 en adelante. En aquellos días sucedió que crecido ya Moisés salió a sus hermanos y los vio en duras tareas. Y observó a un egipcio que golpeaba a uno de los hebreos, sus hermanos. Entonces miró a todas partes y viendo que no parecía nadie, mató al egipcio y lo escondió en la arena. Crecido ya Moisés. La historia salta desde la niñez de Moisés. Lo vemos como así fue entregado a la edad ¿de qué? De 3 años, 5 años, y aquí ya lo vemos crecido ya Moisés, de su infancia a la edad adulta. No es la primera vez que esto ocurre en la Biblia. ¿Con quién más? ¿Cuándo más ocurre esto? Jesús. Los evangelios, 2 de los evangelios nos muestran la niñez de Jesús y luego nos muestran su edad adulta, ¿sí? Cuando empieza su ministerio. Y hago un paréntesis de esto porque recordemos algo. Moisés, de alguna manera hay una semejanza en el nacimiento de Moisés con el nacimiento de Cristo. Moisés es una imagen o una sombra o un tipo de lo que es nuestro Señor Jesucristo. Moisés iba a ser el libertador de la esclavitud de los judíos o de los hebreos. Jesús es nuestro libertador de la esclavitud del pecado. La Biblia dice, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Moisés nació en circunstancias adversas y de pobreza. Jesús nació en circunstancias adversas también y en un humilde pesebre. Moisés, al igual que Jesús, corrieron peligro de muerte. ¿Recuerdan cuando Herodes mandó a matar a los niños? Moisés estaba en peligro de muerte también. Así como Dios protegió a Moisés, Dios protegió también a nuestro Señor Jesucristo. Sigamos. Entonces encontramos aquí en este pasaje aproximadamente 35 años. ¿Sí? Ha saltado la historia desde el verso 10 al verso 11 y 12. Han saltado aproximadamente 35 años de historia. ¿Sí? A los 40 años salió Moisés a ver sus hermanos. ¿Sí? ¿Por qué salió Moisés a ver a sus hermanos? Según la historia, no sabemos muy bien, pero según la historia, se cree que la madre de Moisés fue la que reinó después de luego ella muere, y Moisés, de alguna manera, ella muere, la madre de Moisés, y sucede un hombre que odiaba a los hebreos, y se levanta también en contra de ellos. Entonces, Moisés sale a la defensa como de sus hermanos, y él sabía que iba a tener problemas en el momento que fuera a salir. Y hay un pasaje que nos muestra esto. Hebreos 11, 24 al 26. Y ese pasaje vamos a ver que a pesar de que Moisés no creció en el palacio,
A pesar de que Moisés creció en ese palacio del faraón, él nunca perdió su amor por su pueblo. Hebreos 11:24. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de faraón. Verso 25. Escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. Noten que fue una elección personal. No fue lo que le tocó porque le tocó. ¿Sí? A veces vemos la historia de Moisés como una historia de que él tuvo que huir primero, o primero pasó lo que ocurrió de la muerte de este egipcio, y cuando lo mandaron a perseguir, él tuvo que huir, pero él en su corazón, dice aquí, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios. O sea, cuando él salió a visitar a sus hermanos, porque el verso 11 de Éxodo 2 nos dice que él vio a visitar a sus hermanos, 2 veces dice, y viendo a sus hermanos, viendo que estaban maltratando a uno de sus hermanos. O sea que cuando él salió del palacio, él sabía a qué se atenía, y él lo decidió, elección personal, no fue por presión, sino por su propia decisión. No hay mejor forma, y aquí él lo dice, miren, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios, que gozar de los deleites temporales del pecado. Moisés tenía una teología profunda, porque sabía que el pecado era pasajero. ¿Saben algo? No hay mejor forma de obtener la victoria sobre el pecado que cuando se tiene la perspectiva correcta del mismo. Y no hay una mejor forma de estar más derrotado del pecado que cuando no tenemos la perspectiva de él. No sé si me estoy dando a entender. Moisés tenía la perspectiva del pecado, que era ¿qué? De la tentación del pecado, era pasajera, era temporal. Y él no quería entregar lo eterno por lo temporal. Y esa es una perspectiva correcta para nosotros tener victoria frente al pecado. Porque recuerden, el pecado promete un tiempo de deleite muy corto, pero luego viene el costo, ¿no? Vienen las consecuencias, y son terribles. Verso 26 de Hebreos 11. Teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Se dan cuenta que Moisés, aquí todavía Cristo no está manifestado, pero él sabía que había alguien que iba a venir según la promesa. ¿Se acuerdan que el Señor le había dicho a Abraham, en ti serán benditas todas las naciones? Y está hablando de una simiente, y Moisés sabía que había una simiente, no sabía quién era, pero aquí el escritor de Hebreos dice que él ya tenía puesto su mirada en Cristo. Él sabía acerca de que había una promesa. Entonces es súper lindo que Moisés tomó una decisión, una elección. Y Moisés, la Biblia nos dice que él sí sabía el plan de Dios para él. Lo que él pudo haberse equivocado fue en el tiempo. Porque recuerden que cuando él huye a la edad de 40 años, y cuando el Señor lo llama, ¿a qué edad lo llama el Señor? A la edad de 80 años. O sea que el tiempo no era, parece ser que Moisés se apresuró, y vamos a verlo ahorita un momentico. Entonces ocurrió esto, ¿no? Moisés ha matado a un egipcio porque está maltratando a un hermano suyo. Verso 13 de Éxodo 2. Al día siguiente salió y vio 2 hebreos que reñían. Entonces dijo el que maltrataba al otro, ¿por qué golpeas a tu prójimo? Y él respondió, ¿quién te ha puesto a ti por príncipe y juez sobre nosotros? ¿Piensas matarme como mataste al egipcio? Entonces Moisés tuvo miedo y dijo, ciertamente esto ha sido descubierto. Y dice, oyendo Faraón acerca de este hecho, procuró matar a Moisés, pero Moisés huyó delante de Faraón y habitó en tierra de Madián. Quiero que me acompañen rápidamente a Hechos 7:25, porque ahí nos van a mostrar que cuando Esteban habla de Moisés, él nos va a decir que Moisés sí sabía que Dios lo había llamado. Lo que pasa es que él parece que se apresuró un poco en el tiempo. Hechos 7:25.
Cuando Moisés salió a ver a sus hermanos, vean el verso 25, está dando la declaración Esteban, dice, pero él pensaba que sus hermanos comprendían que Dios les daría libertad por mano suya, mas ellos no lo habían entendido así. Y al día siguiente se presentó uno de ellos que reñían y los ponía en paz diciendo, varones hermanos sois, ¿por qué os maltratáis el uno al otro? Entonces el que maltrataba a su prójimo le rechazó diciendo, ¿quién te ha puesto por gobernante y juez sobre nosotros? Si no tan bonito cuando podemos tomar Éxodo, Hechos y Hebreos, nos permite conocer mejor la historia y cómo ocurrieron los hechos. ¿Cómo ocurrieron? Moisés cuando salió de la casa de Faraón y menospreció la riqueza de Faraón y el oro y todo eso, él pensó que era el tiempo de salir a traer libertad para su pueblo. Y él pensó que su pueblo lo iba a entender así. Pero ¿qué ocurrió? Lo rechazaron, como le ocurrió a nuestro Señor Jesucristo. A lo suyo vino, pero los suyos no le recibieron. Pasó exactamente lo mismo. Y lo que está diciendo Esteban, que es el escritor, o que es quien está hablando este pasaje en Hechos 7, está hablando también cómo rechazaron a Cristo. Pensando ellos que tenían la razón, habían rechazado a su libertador también de esa manera. Entonces, al parecer Moisés lo que ha hecho es equivocarse en la parte del tiempo, porque tiene que huir. Mas, sin embargo, el plan de Dios no ha terminado con Noé. Ahora, ¿qué hace Noé? Moisés. Moisés se va hacia Madián, y ahí es donde sigue el verso 16. Y vamos a ver cómo se completa esta historia con el matrimonio de Moisés con el semáforo, con Séfora. Y estando sentado junto al pozo, 7 hijas que tenía el sacerdote de Madián, vinieron a sacar agua para llenar las pilas y dar de beber a las ovejas de su padre. Mas los pastores vinieron y las echaron de allí. Entonces Moisés se levantó y las defendió y dio de beber a sus ovejas. Y volviendo a ellas a Reuel su padre, así se llama el suegro de Moisés, él les dijo, ¿por qué habéis venido hoy tan pronto? Ellas respondieron, un varón egipcio nos defendió de mano de los pastores y también nos sacó el agua y dio de beber a las ovejas. Y dijo a sus hijas, ¿dónde está? ¿Por qué habéis dejado a ese hombre? Llamadle para que coma. Y Moisés convino en morar con aquel varón y él dio su hija Séfora por mujer a Moisés. Y ella le dio a luz un hijo y él le puso por nombre Gersón, porque dijo, forastero soy en tierra ajena. ¿Qué ocurrió allí? Dice que él corrió, llegó a Madián, estaba en un pozo, y ustedes recuerdan, los pastores llevaban las ovejitas a los pozos a beber agua. Parece ser que las hijas de Madián eran estorbadas por los hombres, las echaban, las molestaban, y aquí Moisés se pegó una parada bien chévere, como un gigolo ahí bien, el hombre enfrentó a los pastores, les dio a beber a las ovejas de estas mujeres, a tal punto que el papá se aterra, ¿no? Reuel dice, ¿y ustedes qué hacen aquí tan temprano? Parece ser que el cotidiano, el día a día, estas mujeres iban a darle agua a sus ovejitas y llegaban retarde, porque siempre pasaba lo mismo. Pero hasta que vino el libertador, ¿no? Vino este hombre apuesto, hermoso, con la gracia de Dios, y las defendió. ¿Y qué dijo Reuel? Ni corto ni perezoso. Y aquí hay una aplicación también para los que un día tengamos que tomar la decisión también de entregar a nuestras hijas, poder también orar por esos hombres que van a tomar a nuestras hijas, ¿no? De que sean hombres como este hombre, un hombre que vino a proteger a su hija. Dijo, este hombre tiene que ser el esposo de una de mis hijas, porque vino a protegerla, a cuidarla, hizo una labor espectacular. Es lo que ocurre, termina dándole ¿a quién? A Séfora. Ahí tienen un nombre para su hija, para la niña que nazca, Séfora, ¿sí? Y termina naciendo un hijo de esta nueva familia, y su nombre es Gersón, porque dijo, forastero soy en la tierra.
Eso es lo que significa Gersón, o Gerson, o sí, eso es. En nuestro español tiene mucho cambio, pero allí está. De esa manera dejamos allí y veremos los otros pasajes en la próxima semana, porque vamos a ver cómo continúa la historia. Ya Moisés ha oído y está en Madián, y cómo el Señor lo va a llamar y va a pasar algo especial allí, ¿sí? Entonces vemos cómo Dios se ha asegurado de Moisés. Dios ha honrado la fe de Amram y Jocabed, ha honrado de una manera especial. Y como aplicación quiero decirles que por pequeña que sea tu fe, así sea como el grano de mostaza, el Señor va a honrar tu fe, si tú depositas tu fe en Él, y si tú haces una obra, si tú tomas una decisión basado en tu confianza en lo que Dios puede hacer, ¿sí? Deja que Dios haga y Él va a obrar. Simplemente dispón tu corazón, ora al Señor y Él se encargará de hacerlo, como lo hizo con Amram y Jocabed, de una manera que ellos nunca imaginarían, de una manera que ellos por su mente les hubiese pasado, de esa manera tan maravillosa como Dios protegió a su hijo, lo bendijo y trajo esta protección a la vida de Moisés. La próxima semana veremos cómo el Señor llama a Moisés y vamos a ver un contraste de las excusas que Moisés hace cuando el Señor lo llama, con el llamado que Dios nos da a nosotros, y cómo somos buenos para decir excusas delante de Dios. Señor, gracias te doy por tu palabra y por ese tiempo. Nos habla, Señor, a través de esta familia de fe. Vemos como Moisés fue un hombre que figura en Hebreos frente a los hombres que tuvieron fe, pero sus padres fueron quienes tú usaste para implantar esta fe en su hijo. Señor, te pido que como padres nos ayudes a implantar fe en nuestros hijos, Señor, que nuestros hijos sean hombres y mujeres de fe, Señor, que te amen a ti, que cuando lleguen a la edad madura, a la edad adulta, no se separen de ti, como ocurrió con Moisés, Señor. Después de que llegó a la edad de 40 años, fue un hombre que menospreció riquezas, bienes materiales, por lo que tú tenías para él, Señor. Qué tremendo que haya preferido vivir momentos de angustia, de dolor, de tristeza, de ser lastimado, simplemente porque quería hacer tu voluntad. Señor, yo te pido que nuestras familias sean familias de fe, y sabemos que la única forma que podemos conseguir esto es teniendo un tiempo contigo, teniendo un tiempo devocional contigo en nuestras casas, alimentando a nuestros hijos con tu palabra, alimentando a nuestra esposa con tu palabra, teniendo una relación permanente contigo, Señor. Ayúdanos a ser hombres y mujeres de fe. Te lo pedimos en el nombre de Jesús y te damos muchas gracias. Amén y amén. Bueno.